Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, hoy con el versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Recordemos, queridos amigos, nuestro estudio entra en este capítulo 11 del 1 al 5 en que hablamos del adulterio de David. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Luego ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Queridos amigos, nosotros aquí nos encontramos en este segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5. La mujer quedó embarazada y mandó a avisar a David, estoy embarazada. Y aquí comienza entonces, o mejor dicho, concluimos con el clímax de lo que nosotros comenzamos en este capítulo 11, versículo 1 en adelante, en este versículo 5. Llegamos al clímax. Después de que David lo trae, se acuesta con esta mujer, lo despide y le manda a su casa. Ahora, sin embargo, en este versículo 5, final de esta partecita, de este primer elemento que nos narra sobre el adulterio de David, nos marca el punto de no retorno en la trama. Aquí ya no hay retorno, estoy embarazada. Es decir, que aquí el verbo tomar, la kaj, surge la consecuencia inevitable que es el embarazo, la concepción. El verbo hebreo que se utiliza aquí es jaraj, quedar encinta, ¿verdad? Jará. Indica tanto el inicio de la vida como el inicio de la crisis narrativa. Aquí comienza entonces, ¿verdad? La crisis de lo que ha sucedido, la crisis de nuestra narración. Eva lo dijo porque quedó embarazada, entonces ¿cómo vamos a solucionar este problema? Pero por otra parte también entra la crisis de lo que será
para David la crisis de su mismo gobierno, la crisis de la misma monarquía, la crisis de su misma vida. El mensaje enviado a David, Ani Hará, estoy encinta, estoy embarazada, es breve, casi lacónico, es decir, muy triste, o sea, así rápido. ¿Sabes qué? Estoy embarazada. Y entonces tiene el peso de una acusación también implícita, una acusación, mamila ¿verdad? Una acusación implícita. Lo que podía ocultarse en el palacio, ahora se está manifestando en el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Porque de cierta manera, el haberla llevado a su casa, haberse acostado con ella, bueno, todo esto puede suceder dentro de las paredes del palacio. No hay problema, pero el problema es que ahora quedó encinta, Ani Hará. Y entonces quiere decir que comienza el embarazo, el hecho de estar encinta. En un momento tendrá que verse. Lo que estaba oculto será puesto a la vista de todos. Entonces, queridos amigos, este contexto de Ani Hará es algo breve, pero es algo hasta diríamos lacónico, ¿verdad? Del peso de una acusación que le está haciendo en una forma implícita. Lo que se podía ocultar en medio de las paredes, decíamos, del palacio, ahora, sin embargo, se va a manifestar poco a poco en el cuerpo de esta mujer. Ciertamente que hay una economía de palabras, pero toda esa economía de palabras, cuanto menos palabras, está mostrando y subrayando la tensión que existe. La vida nueva se convierte en un signo visible del pecado oculto. Miren, queridos amigos, la vida nueva que está surgiendo ahora se está comenzando a convertir en el signo visible de ese pecado que estaba oculto. Interesante, ¿verdad? Porque dentro de nuestro contexto bíblico nos muestra las consecuencias de ese pecado oculto que ahora se manifiesta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Recorre mi interior al estar en tu presencia y postrarme a tus pies. Cuán hermoso eres, mi Señor, y no sé cómo expresarme al contemplarte. Rodeado de gloria en el santo sacramento del altar, enséñame a adorarte
En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos al versículo 6, que entonces David envió esta orden a Joab: envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a David. Esto es lo que decíamos dentro de las órdenes del rey, orden militar, en Buche, ABP, soldado PEA, sin cuestionar. No hay aquí entonces mucho cuestionamiento, ni podría haber dentro de un ejército, ¿verdad? Esto nosotros sabemos, queridos amigos, que si un soldado que estaba en plena batalla es llamado por el rey, imagínense, aquí más bien sería por una cuestión de premiación, una misión especial, una misión secreta. Y entonces Urías, que quiere decir mi luz es Yahvé, Uri, Ya, Or, Ur, I, ¿verdad? Uri sería mi luz, Ya, Uri, Ya. Urías sería Yahvé es mi luz. Miren la contraposición, queridos amigos. Es la que me ilumina, la que me muestra, esta es la luz de Yahvé. Mi luz es Yahvé, contrasta irónicamente con la oscuridad de la acción de David. En cuanto que Yahvé es mi luz, yo sin embargo estoy cometiendo y estoy haciendo cosas oscuras, cosas negativas. Esto es encubrimiento, lleva. Mira la ñamaña poná, ya esa poná, porque ñandete y te ya le cola, hoy coñan de encubridores de tantas cosas. Ya votante, ya antes la de oye pagañan de pe, oye pagañan de amor, todo tiene su precio. Y bueno, y eso es lo que podemos encontrar también aquí. Buscamos, ya ye por acá lleva, pero siempre es pelle por acá para encubrir algo que no se puede, como se dice, tapar el dedo con el sol. No se puede tapar el dedo con el sol. Históricamente este texto revela cómo el poder real instrumenta la guerra para fines más bien personales. Fines personales. David está orientando al ejército, a sus soldados, pero para una finalidad personal. Primero ya le utiliza aquí a Joab, su sobrino que está al frente del ejército, y le va a mandar una carta. Pero le va a mandar esta carta para que lo ponga al frente de batalla, le dejen solo y que caiga muerto ahí Joab. Pero pero siempre dentro de una instrumentalización. El contexto cultural antropológico, traer a Urías desde el frente supone romper la solidaridad guerrera. Traerlo del frente de batalla. Eso totalmente rompe la solidaridad guerrera. Rompe la solidaridad guerrera. Es decir, va a ver oño cuerpo a cuerpo, roñe exponeina de coangareñes en noi, nada más y nada menos que por el rey, ¿verdad? O sea, se le da una posibilidad, pero tan grande. Y nosotros, en cambio, estamos aquí bajo las dificultades, estamos aquí peleando. Ahora, en la cultura semítica, el soldado en campaña, ¿qué es lo que hace? Y él permanece bajo códigos de disciplina y abstinencia. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque nosotros enseguida vamos a ver qué es lo que pasa ante la propuesta de David. Cuando sale, si él está sirviendo, está en campaña, está en lucha, está en guerra, entonces hay aquí una solidaridad guerrera, una solidaridad con los soldados. En la cultura semítica, el soldado en campaña permanecía bajo códigos de disciplina, abstinencia, y esto es lo que aquí nosotros vamos a ir viendo en la vida o en el reaccionar o en la propuesta de Urías. Urías, que es llamado, todos piensan que es un regalo, todos piensan que es hambre luego, ¿verdad? Tienen sus vacaciones. Pero sin embargo vamos a ir viendo. David explota esta dinámica cultural, espera que Urías se una a su esposa y así se encubra la paternidad. Como para decir, bueno, Urías, lleva,
porque Cocuñaco y Coama las Gueguazúa de David. Y entonces, como para decir, bueno, ¿qué hacen para hoy? Es decir, Urías, que era ya el padre de otros hijos. Y bueno, pero aquí David lo que quiere es encubrir su realidad, su realidad. Y como diciendo, bueno, yo a tu Urías descansaba, tejones, videcones, etc. Me disfrutaba, pero entonces le oye la guerra. Pero tiene una finalidad totalmente de destrucción de la persona. Ahora, espera que Urías se una a su esposa y así se encubra la piedad. Así entonces este pecado cometido por David, nosotros vemos una paternidad y una fuerza de voluntad también de parte de aquellos que buscan, que se esfuerzan, que luchan verdaderamente por cumplir y hacer lo que Dios manda con respecto a esta situación tan importante. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque tanto siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 4 de octubre estamos haciendo, como siempre, nuestro camino a este día. Entonces, llevo a San Francisco de Asís. Saludamos a todos los franciscanos, a este carisma maravilloso dentro de nuestra iglesia. Y sobre todo, queridos amigos, pedimos también por intercesión de San Francisco de Asís, por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta congregación, de este carisma. La palabra del Señor viene a través de Baruch, capítulo 4, versículos 5 al 12, 27 al 29. Ánimo, pueblo mío, memorial viviente de Israel. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Es por haber excitado la ira de Dios que fueron entregados a sus enemigos. Ustedes irritaron a su Creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaron al Dios eterno, el que los sustenta, y entristecieron a Jerusalén, la que los crió. Porque ella, al ver que la ira del Señor se desencadenaba contra ustedes, exclamó: escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios me ha enviado un gran dolor. Yo he visto el cautiverio que el Eterno infligió a mis hijos y a mis hijas. Yo los había criado gozosamente y los dejé partir con lágrimas y dolor. Queridos amigos, esta es la forma como nosotros podemos entender. Ayepa, ñande yara, ñande atoy, agüero mandu, añandea, ñande. Miren, queridos amigos, lo que nosotros estamos sufriendo y lo que nosotros estamos viviendo es porque nos fuimos fieles a la gracia del Señor. Pero dice: yo los he entregado. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Esta ya es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Nos fuimos entregados a nuestros enemigos para ser aniquilados, sino que nosotros, queridos amigos, aquí estamos llamados por Dios, estamos llamados principalmente entonces también para luchar contra todo aquello que es negativo, contra todo aquello que no nos deja vivir auténticamente nuestra vida de fe, y en fin, todo aquello, queridos amigos, que nos alejan de los valores y principios de Dios. Sino que esto es simplemente para que ustedes se corrijan. Quiere decir, queridos amigos, que las consecuencias de nuestros pecados que nos duelen, las consecuencias de nuestros pecados que muchas veces van destruyendo nuestra sociedad, entonces tiene que ser también motivo para que nosotros reflexionemos. Para salir adelante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 7 subrayando. Nos cuenta, dice que aquí, cuando Urías llegó ante él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Entonces y vamos a ver algunas palabras claves que encontramos. Primero es el preguntar, inquirir, cuestionar. Eso se dice sha'al, se dice, ¿verdad? En hebreo, sha'al.
Aparece como un verbo de cortesía, pero exegéticamente señala también ironía aquí para nosotros, ¿verdad? Una ironía que se está haciendo, preguntar, porque hoy se teina guaube. A ver, la ironía es es inquirir, preguntar, preocuparse por lo que está pasando, lleva dentro de las filas del ejército, cómo están peleando, qué está sucediendo, cómo va esta guerra. Entonces, el Sha'al señala ironía, el rey finge interés por la guerra, mientras su verdadera intención es otra. La verdadera intención es otra, no es la de preguntar y la de inquirir y la de saber aquello del pueblo, ¿verdad? Cómo va o cómo está el jefe Joab. La raíz Sha'al implica tanto pedir como solicitar. Estoy pidiendo, estoy solicitando. Aquí se convierte en símbolo de la falsedad discursiva. Símbolo de la falsedad discursiva. Preguntar para saber, no en ese sentido, ¿verdad? Sino que saber e informarse, sino que sobre todo para manipular en todo caso. Sha'al. Yandego Yeikua oí que el primer rey, incluso el nombre, era Shaul, que viene de Sha'al. PPP Yerureva lleva eso que ustedes han solicitado, eso que ustedes pidieron, Shaul, el pedido por ustedes. Y se dan cuenta en qué situación, ¿verdad? Entonces es una cuestión más bien irónica, ¿verdad? Porque él está fingiendo interés de que quiere saber algo. Su intención de querer saber cómo va el ejército, cómo están en la guerra. Otra preocupación, pero de una manera muy falsa, de una manera entonces muy manipuladora. Queridos amigos, es importante, ¿verdad?, que sepamos un poco de esto y darnos cuenta. Ahora, eso es Sha'al, esa es la palabra Sha'al que está como trasfondo. Una segunda palabra que nosotros tenemos aquí es el famoso Milhamá. Milhamá, que la raíz significa luchar, combatir. Milhamá. Pero también tiene relación con Lechem, que quiere decir pan. El Lechem, como alimento. Entonces, si nosotros miramos desde el aspecto exegético, el Milhamá representa la realidad del pueblo en el frente de batalla. El Milhamá, ¿cómo está el ejército? El Milhamá, el que está al frente de batalla, el que está luchando, el que está peleando. Y sin embargo, este pueblo que está al frente es comparado directamente con este rey que disfruta del ocio en Jerusalén. El pueblo como tal, incluso está arriesgando su propia vida, y el rey ocioso, el rey, él está por Jerusalén, no me moleste mosquitos y no ve. Entonces hay un contraste muy grande. Este es un contraste de denuncia al líder que no comparte el sacrificio del pueblo. Este líder absolutamente no está compartiendo este sacrificio del pueblo. No interesa, yo estoy en lo mío, yo estoy en lo ocioso. Encima ahora estoy queriendo nada más que manipular esta información, esto que me está trayendo Joab, o mejor dicho, Urías, preguntando sobre Joab, también preguntando, lleva cómo está el pueblo. Sientemos él hace solidario, Ajina. Pero como decíamos, esta palabra Milhamá representa la realidad del pueblo que estaba en el frente, mientras que el rey disfruta del ocio de Jerusalén. Y así el contraste de denuncia, el líder que no comparte absolutamente nada de este sacrificio del pueblo. Entonces, queridos amigos, esto ya es muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces esta primera palabrita que significaba para nosotros el preguntar, el inquirir, esta raíz, Sha'al, de ahí venía Shaul, incluso el nombre del rey. O sea, es un pedido. En todo caso, la intención verdadera, la raíz de Sha'al, tanto para solicitar como también para un símbolo de falsedad más bien discursiva,
Eso es lo que está sucediendo aquí justamente con David ayer. Y entonces por eso es lo del Sha'al. Pregunta clave, Sha'al. Discurso aquí falseado totalmente. Estamos pidiendo cosas falsas. Y por otra parte el Milhamá que decíamos que está en una representatividad real de lo que está sucediendo al pueblo que está al frente, sufriendo, y sin embargo el rey ocioso en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de que el crucifijo ante el que oraba en la iglesia de San Damián le ordenara 3 veces: Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas, Francesco Bernardone fue al almacén de su padre, tomó una buena cantidad de rollos de tela y partió hacia Foligno, en donde los vendió. Retornó a pie, pues también enajenó su caballo, y le entregó el dinero al párroco de San Damián, que lo acogió en su casa, mas no aceptó la donación por temor a la ira de su padre, Pietro Bernardone, quien en efecto, al enterarse de lo ocurrido, se llevó a su hijo a rastras, lo golpeó, le puso grilletes en los tobillos y lo encerró en una habitación, pero su madre lo liberó y Francesco retornó a la misma iglesia en la que se escondió unos días. Al saber que su progenitor lo buscaba como aguja en el pajar y pretendía desheredarlo si no le devolvía el importe de las telas, salió a su encuentro y ante el obispo Guido de Asís le reintegró el dinero, se despojó de sus ropas y también se las entregó, arguyendo que tampoco le pertenecían y por lo tanto en adelante solo reconocería, aceptaría y dependería exclusivamente de Dios, que era su verdadero padre. El obispo, conmovido por su proclamación y su desnudez, lo cubrió con la vieja túnica de uno de sus labradores y como le quedaba muy holgada se la amarró con un lazo. Ese hábito raído fue el que vistió durante muchos años San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en Asís, Italia, en 1281. Era hijo del comerciante de telas Pietro Bernardone, quien por ser un enamorado de la cultura francesa le puso al pequeño el mote de Francesco, que significa francesito, y lo educó en consonancia con el refinamiento de la nobleza de ese país, que solo pensaba en la diversión, el hedonismo y la vida muelle, la cual practicó con pasión durante su juventud, salvo breves temporadas de trabajo en los almacenes de su padre, y como era lógico, tanta rumba lo saturó. Entonces, Francesco Bernardone, buscando nuevas emociones, se sumó al ejército de su ciudad, que entró en guerra contra Perugia, pero en la batalla de Ponte San Giovanni, en 1202, fue capturado. Permaneció encarcelado 1 año y al salir enfermó gravemente. Aunque en esa larga convalecencia se cuestionó sobre el sentido de su existencia, al aliviarse pudo más su sed de aventura y de nuevo tomó las armas para defender al papado en su enfrentamiento con los germanos, más en el camino hacia Apulia, en donde debía reunirse con el grueso del ejército, se tuvo que rezagar porque volvió a enfermarse. Y mientras se reponía, una voz celestial lo exhortó a que en adelante le sirviera al amo y no a los siervos. Entonces retornó confundido sobre sus pasos y como no entendía el mensaje, se dedicó a meditar hasta que la respuesta le llegó varias semanas después,
cuando cavilaba sobre el asunto en las afueras de Asís. Y de repente se encontró con un repulsivo leproso, al que en principio le sacó el cuerpo. No obstante, una poderosa fuerza interior lo empujó hacia él y lleno de ternura besó sus llagas. Este acto de amor cambió su vida para siempre. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales, a compartir especialmente con los leprosos, a donar lo que tenía a los pobres, y arrepentido de su vida pasada le preguntaba a Dios qué debía hacer. En una de esas largas jornadas de oración en la iglesia de San Damián fue cuando el Señor le ordenó que restaurara su casa, y San Francisco se despojó hasta de su ropa y empezó a pedir limosna para reconstruir esa iglesia. Luego hizo lo propio con el templo de San Pedro y más adelante con el de la abandonada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subiaso, en la que se radicó. Allí, el 24 de febrero de 1209, la lectura del capítulo 10 del Evangelio de Mateo le dio la clave de su misión al decirle: id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzados, ni bastón. Y desde entonces eso fue lo que hizo literalmente. El contraste entre su opulencia pasada y su desprendimiento total, más su sentida predicación llamando al arrepentimiento y proclamando el nombre de Dios, que causó curiosidad y repulsa en principio entre los habitantes de Asís, se transformó en admiración. Y varios jóvenes, entre ellos Bernardo de Quintavalle, Pedro de Cataneo, el hermano Gil y Fray Junípero, se le unieron. Y con ellos armó una sorprendente revolución espiritual cuyo eco se extendió hasta Roma y les precedió, porque a su llegada con 12 compañeros, el cardenal Ugolino, que luego fue papa con el nombre de Gregorio IX, le abrió la trocha ante el Papa Inocencio III, quien, impresionado por la santidad y humildad de San Francisco, y aún contra el parecer de varios cardenales, lo consagró diácono. Aprobó oralmente la creación de la orden de los frailes menores, que así se llaman los franciscanos, y con el permiso de los benedictinos, dueños de la Porciúncula, estableció en ella el cuartel general de la orden, y desde allí San Francisco envió a sus hermanos de 2 en 2 a predicar y a dar ejemplo de pobreza, oración y servicio a los desvalidos. Así la congregación se abrió paso por toda Italia, España, Alemania, Hungría, y continuó creciendo como espuma. Entre todos los discípulos de San Francisco de Asís se destacó Clara de Asís, una mujer excepcional con la que fundó la Orden de las Clarisas, a las que instaló en la iglesia de San Damián, y más adelante, ante el entusiasmo suscitado por su movimiento, se vio en la obligación de crear la Tercera Orden de San Francisco, compuesta por laicos que querían vivir y actuar según la regla franciscana, pero sin abandonar el mundo. Aunque personalmente intentó evangelizar a los musulmanes en Tierra Santa, sus esfuerzos fueron vanos y debió contentarse con peregrinar a los lugares santos, y al retornar tuvo que lidiar con disensiones internas que casi acaban con la orden. Y por eso convocó en 1219 a un capítulo al que asistieron más de 5.000 franciscanos, que reorganizaron la comunidad, la dividieron en provincias y tras varios años de intensa lucha para mantener intacto el espíritu original de su obra, San Francisco, aunque su ascendencia sobre el conglomerado se mantuvo intacta, se hizo a un lado. Y la dirección la asumió el cardenal Ugolino con Pedro Cataneo como superior general. Ya con las manos libres continuó alternando la predicación con largos periodos de silencio y oración. Y en uno de ellos, cuando se acercaba la Navidad de 1223, estando en Grecio, se le ocurrió recrear el nacimiento de Jesús de la manera más vívida posible y en una cueva cercana escenificó, con actores de carne y hueso, la estampa de Belén. Y así nació la tradición del pesebre. Un año más tarde, el 17 de septiembre de 1224,
Mientras ayunaba y oraba en Monte Alberni, aparecieron en sus pies, manos y costados los estigmas de la pasión de Cristo, que dolorosamente lo acompañaron hasta el día de su muerte, acaecida en olor de santidad el 3 de octubre de 1226. Y su canonización fue decretada por el Papa Gregorio IX, aquel cardenal ugolino, cuando todavía no se habían cumplido 2 años de su fallecimiento en 1228. Por eso hoy, 4 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Asís que nos enseñe a entregarnos a los pobres incondicionalmente. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el versículo 8, en que dice directamente: después David dijo a Urías, baja a tu casa y lávate los pies. Urías dejó el palacio seguido de un presente que le mandaron de parte del rey. Entonces es una manera de encubrir, decíamos, un regalo demasiado grande. Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. En fin, y dentro de nuestro estudio bíblico, en una aplicación más clara para nuestra vida, una primera enseñanza, esto es de encubrir en lugar de confesar. En vez de confesar algo, queridos amigos, nosotros aquí estamos queriendo encubrir. David directamente ofrece regalos, ¿verdad?, en lugar de asumir su propia culpa. Queremos encubrir, ahí está, a través de un favor. ADN favor, allí. Entonces, como te estoy debiendo un favor, entonces, es como decir, aplacar un poco la situación, pero sin decir que estoy arrepentido, que yo enfrento y me confronto ante esa situación y ese error, ¿verdad?, tan grande. Hay siempre, queridos amigos, hoy en día también esta gran tentación de tapar los problemas con favores materiales. Tapar los problemas con favores materiales. Y en Dios, sobre todo en nuestra vida de sociedad, ¿verdad? ¿Cuántas veces hacemos más canalla? ¿Qué hacen?
cosas, toman decisiones, ¿verdad? Toman decisiones, pero totalmente encubiertas, como para engañar al pueblo, a la gente, situaciones. Y apenas ya pilla, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta de esa realidad, salta a la vista todo el mundo, se entera de esa corrupción. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a solucionar? Y con los favores regalos, ahí está, los favores regalos. Bueno, metan de tal ministerio, nos de pea, entonces pepe aquí va y tema, pepe va de imba bebé, pepe entonces de por y nada de juicio político, de por y pea, de por y amor. Y esa es la forma de encubrir, ¿entienden? O si no, impresionante, ¿verdad? Siderales, cantidad de dinero, que al final de cuentas tampoco ni depende del bolsillo de uno, ¿verdad? Sino que uno como que está desvistiendo instituciones que tendrían que servir a la gente, al pueblo. Entonces, y esa que es nuestra realidad, queridos amigos. La ñandela nañantende, seno de la nañantende. Jalanda ya posee y pei por amiante la anda ya apoye. Porque la enfermedad, o sea, tenemos buenos doctores ya, entre comillas. La ñande de doctor cuera o diagnostica paite hoy cua paiteloico. Pero somos incapaces, queridos amigos, queridos hermanos, de afrontar. Preferimos encubrir en lugar de confesar la cosa y de sanar. Eso nos lleva después a una metástasis. Y cuando estamos en una metástasis, depende de cuál me va a llevar. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es el eufemismo del pecado. En este caso, lávate los pies, oculta una intención de sexualidad, ciertamente. Entonces, a través de eso, a través de la sexualidad, a través del disfrute, a través del gozo, sí, anda, te juego, el placer, ahí está. Uno de los pecados principales que Mateo capítulo 4 nos presenta, además del poder, el placer es justamente esto. Y la plata, ¿verdad? Pero aquí se está acentuando el aspecto del placer. Y entonces, con esto queremos suavizar o justificar nuestros actos impuros, nuestros actos que son injustos, nuestros actos que simplemente tienen una intención encubridora. Otra enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la corrupción del don, porque un regalo que tiene que significar favor, amor, sin embargo, aquí hay una gran corrupción porque estamos manipulando a través del regalo. Manipulando. Entonces yo manipulo, te doy un ministerio, te doy tal cosa, te doy. Hay una repartija. Entonces upebe a pepe ñaquín bata, upebe a vende imba ebe, upea entonces lo coñan de abritebe, lleva entonces. Es una corrupción, pero tremenda, es una corrupción que nosotros tenemos que preguntarnos si nuestros dones, lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, son con un corazón sincero, o si son más bien, todos son interesados. Después también, queridos amigos, otra enseñanza es la fidelidad del soldado, versus también el engaño del rey. Porque Urías mantiene totalmente la disciplina, él como soldado, él mantiene la disciplina, pero sin embargo, el rey, que tendría que ser el primero, sin embargo, es el que quiebra toda justicia, ¿verdad? El que quiebra esta realidad. Y cuando nosotros decimos que está quebrando la realidad, nosotros tenemos que mirar un poco, porque entonces quiere decir que no estamos valorando esa integridad, la integridad de la persona, ante los intentos de manipulación. Y lo último, queridos amigos, es el gran peligro que tenemos de la comodidad del poder. La ñaínos y la poder, ve. Queremos ser cómodos. Desde la mesa de David, desde la mesa del rey, utilizamos los bienes del rey, los bienes reales. Los bienes del Estado, ¿verdad? Utilizamos comodidad del poder. Utilizamos estas cosas para robar, para saquear cosas que no nos pertenecen. Y entonces esos bienes comunes no deben ser usados para fines personales. Absolutamente. Yo creo que todo eso sabemos. Ahora, que lo hagamos,
Eso solamente nosotros vamos a responder ante el Señor, con nuestra propia conciencia. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.